empezaremos a publicar nuestras memorias de nuevo. El primer capítulo, lógicamente, era cuando yo era pequeñito, tenía 3, 4 años, y iba en el tren de Llavaneras que ametralló la aviación franquista. Hizo una gran matanza de soldados y de gente. Mi vida en aquel momento yo creo que dependía de un hilo, y el hilo no se cortó. Yo, en broma, digo que los aviadores franquistas habían recibido la orden expresa de, sobre todo, matar al crío, que será muy peligroso cuando sea mayor. Capítulo primero. La tragedia del tren de Llavaneras. Subimos al tren en Calella. Íbamos mi abuela, mi madre, mi hermanito y yo. Yo tenía entonces 4 años y medio de edad. Era un día despejado, de sol y brillante del 21 de julio de 1937. Viajábamos a Barcelona con el fin de que visitaran a mi abuela en la clínica de la Alianza. El tren llegó más que lleno del empalme. Los niños no pudimos sentarnos. Viajamos de pie, cara al mar, a fin de ver la costa. Los asientos del lado de las ventanillas costeras estaban ocupados por soldados, los cuales se gastaban bromas entre sí. Nosotros ya éramos felices viendo el mar y pensando que nos hubiera gustado más quedarnos en el pueblo y corretear por la playa. Pero como éramos muy traviesos y revoltosos, mi madre tuvo miedo de dejarnos solos en el pueblo con nuestras tías, pues eran muchas horas sin controlarnos. Por aquellos tiempos, hacer el trayecto Calella a Barcelona era toda una odisea, pues el tren tardaba entre 4 y 5 horas, y en ocasiones, hasta 6. Había un cielo azul muy limpio y las aguas marinas generaban una suave espuma en la playa y rocas. De trecho en trecho destacaban los búnkers de vigilancia en las playas, y de cuando en cuando soldados o milicianos salían de los mismos para saludar con la mano a la gente del convoy. En un momento dado por el horizonte marino, en que el cielo azul parecía fundirse con el azul verdoso de las aguas, empezaron a distinguirse 3 puntos oscuros, cual gaviotas o quizá albatros. Se los señalé a mi hermanito Joan. Poco a poco, tramo a tramo, a medida que corría el tren y el reloj, vimos que los 3 puntos oscuros se iban agrandando por momentos y que no eran pájaros de la naturaleza, sino pájaros del aire, pero artificiales. Eran 3 aviones. Nos miramos extrañados, pues nadie del interior del vagón se inmutó ni pareció alarmarse. ¿Serían aviones enemigos o de los nuestros? Al poco rato ya comprendimos que eran cazas, pues los críos era lo primero que habíamos aprendido a distinguir en aquella guerra civil en que estábamos inmersos. Llegó un momento en que perdimos de vista a los aparatos, debido a la marcha del tren y a que los aviones parecían ir en otra dirección a espaldas del mismo. Lo único que recuerdo vivamente fue a partir del momento en que el convoy se detuvo. En la estación o apeadero de Sant Andreu de Llavaneras, o Llavaneras a secas, ya que entonces se habían borrado los santos de todos los pueblos, y los aviones empezaron a ametrallarlo. La gente despavorida empezó a vaciar los vagones como si fuera un globo que se desinflara, saltaban por las ventanas, gritando, llamándose unos a otros, teniendo como música de fondo el ratatatá del repiqueteo de las ametralladoras de los 3 cazas que, al parecer, atacaban uno tras otro siguiendo la longitud del ferrocarril. Creo que nos salvó la vida el hecho de que mi abuela apenas podía moverse a causa de la artrosis, y que tuvimos que quedarnos en el vagón. Un señor nos vio tan desamparados que nos reunió a todos juntos en la parte trasera del coche, detrás de la cabina de los aseos, ya que allí había más gruesos de madera y los aviones atacaban desde la cola hacia la máquina. Arracimados allí, primero mi abuela y mi madre, y mi hermanito Juan y yo detrás. Como si aquel hombre hubiera pensado que en el caso de que una bala atravesara la madera, era preferible que quedáramos vivos los críos. Mi abuela vestía de negro de pies a cabeza y recuerdo que de su espalda yo iba arrancando como pequeñas virutas de madera. Con el tiempo he comprendido que aquellas astillas las generaban los proyectiles al atravesar las maderas del compartimiento, sobre todo del techo y asientos. Ignoro el tiempo que duró el ataque aéreo y la tragedia que se había abatido de súbito en aquella espléndida mañana. Cuando pareció que los aeroplanos se habían ido y no se oían disparos, bajamos del tren y poco a poco, pues mi abuela no podía ir deprisa por los dolores articulares de sus caderas, nos dirigimos hacia unos campos que estaban cerca del apeadero, en los que crecían lo que parecían cañas y plantas muy altas. Muchos de los pasajeros se habían escondido allí,
esperando que los aviadores no los vieran si volvían. Recuerdo que a espaldas de la estación, en la zona de sombra, estaban alineados muchos soldados muertos, quizá 10 o 12. Pobrecitos. Pensé antes estaban tan alegres y animados y ahora tan quietos e inmóviles. Mi madre también hizo un comentario parecido en voz alta, pobres mares. Y lo más curioso que recuerdo, después de tantos años, es que mientras nosotros 4 nos íbamos acercando al campo de lo que parecían panochas para escondernos, cogidos de las manos, por la cercana carretera que conducía hacia la parte elevada en que se hallaba San Andreu de Llavaneras, bajaban corriendo como desesperados las gentes del pueblo para socorrer a los heridos, en una jornada más de la sangrienta guerra que parecía ir cebándose cada vez más en la población catalana. No sé si después de tantas vicisitudes seguimos en Barcelona. Tengo la impresión de que volvimos a Calella. Mi abuela no vivió mucho tiempo más y su recuerdo se esfuma en la niebla de la mente, a causa del poco trato que tuvimos con ella dado nuestra corta edad, y de que vivíamos en Barcelona. Tanto sufrimiento. ¿Para qué?